Gloria a Dios. Y asegúrese, mi hermano, que su teléfono esté bajo de volumen para que no hayan interrupciones. Gloria sea al Señor. Mis queridos hermanos, sin más que decirle, vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 3. Vamos a estar leyendo. Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 3. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 3. Gloria sea al Señor. Cuando tengan, por favor, me avisan para que comencemos la lectura. Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. Le hemos titulado, hermanos queridos, a este tema: ¿de dónde vienen los conflictos humanos? Es una pregunta. ¿De dónde vienen los conflictos humanos? Esa misma pregunta, esa misma respuesta, la que Santiago nos da, hermanos queridos, a través de esta porción bíblica. Estamos ahí, Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Estamos listos, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a quedarnos con estos tres versículos. Hermanos queridos, la misma pregunta hace Santiago, comenzando esta porción bíblica. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y vuelve a decir: ¿no vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos queridos, el Señor pregunta, y esta pregunta es para usted, hermano querido: ¿de dónde o cómo nosotros imaginamos de dónde nace el mal? ¿De dónde vienen los problemas, hermanos, que nos aquejan muchas veces, que nos traen consecuencias? Hermanos, el Señor dice, aquí nos da la respuesta. Dice que viene de nuestras pasiones, viene de dentro de nosotros. Entendamos, hermanos queridos, que dentro de nosotros tenemos dos fuerzas que ahorita les vamos a explicar. Pero para eso les voy a contar una pequeña reflexión para que lo podamos entender. Yo creo que ya se les ha contado alguna que otra vez acá, pero para que podamos entender el mensaje, quiero que me escuchen y presten atención a esta reflexión. Dicen que había una vez un hombre que tenía dos perros. Yo creo que ya se les saben de memoria. Entonces, pero tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro. Y entonces el varón llegaba al pueblo donde se reunía la gente, y pues la gente apostaba y él ganaba dinero con eso. Entonces echaba a pelear los dos perros. Y de repente ganaba el perro negro o ganaba el perro blanco. Pero el caso es de que no siempre ganaba el mismo. Por naturaleza debía ganar uno solo, porque debe ser más fuerte. Pero los dos perros, o ganaba uno o ganaba el otro. El hombre nunca perdía porque él siempre ganaba. Entonces resulta de que alguien le preguntó. Le dice: ¿por qué razón no siempre gana el mismo perro? A veces gana uno o gana el otro. Entonces le digo: ¿sabe qué? Te voy a dar el secreto. ¿Sabe cuál es el problema? De que a veces, para que cuando quiero que gane el perro negro, alimento al blanco y no alimento. Bueno, vamos a ver. Si quiero que gane el perro blanco, alimento al blanco y no al negro. Entonces, por eso el blanco está más fuerte. Y cuando quiero a lo contrario, pues hago lo mismo. Alimento al negro y entonces el blanco está más débil. Entonces, por eso gana el perro blanco. De la manera que sea. Es decir, que ese era el secreto. Ahora, hermanos queridos, no sé si ustedes me entienden la idea. Dentro de nosotros hay dos fuerzas. Está el bien y el mal. Están las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, hermanos queridos, depende cuánto alimentemos al espíritu, el espíritu va a estar fuerte. Pero si no alimentamos el espíritu, entonces la carne se va a levantar. Hermanos queridos, la carne ni siquiera necesita que la alimentemos. Se alimenta sola, hermanos queridos, porque nosotros somos producto de la naturaleza caída. Nosotros somos producto del pecado. Es decir, el pecado está dentro de nosotros. Ni siquiera tenemos que esforzarnos para hacer el mal. El mal está dentro de nosotros. Tenemos que esforzarnos para hacer el bien. Entonces ahí está el punto, mis queridos hermanos. Ya las pasiones desordenadas están dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer el mal? Dejarnos llevar simplemente por nuestras pasiones. Por nuestra naturaleza caída, ya automáticamente somos personas perversas. Y esto va en ascenso. Si nosotros dejamos que nuestras pasiones se desarrollen, nuestras pasiones desordenadas, entonces, hermanos queridos, tenemos como producto los pleitos, contiendas, guerras y todo lo que existe. Hermanos queridos,
Usted pregúntese, todas las guerras y todos esos conflictos que hay, hermanos, ¿de dónde nacen? De dos personas perversas que están allá arriba como presidentes. Allá estos son los que arden de envidia y claro, tienen a su mando un montón de personas y mandan a pelear. Decía alguien por ahí, hermano, decía esto, decía, la guerra, dice, la libran jóvenes que no tienen nada que ver por causa de dos viejos odiosos que están arriba, mandando a pelear a muchachitos que no tienen ninguna culpa. Entonces, hermanos queridos, se da cuenta, todo lo que se vive en la tierra, todo lo que usted está viendo, hermanos queridos, pleitos, contiendas, violencia, divorcios, separaciones, desintegración de familia, odios, rencores, ¿qué más le puedo decir, hermanos queridos? Todo eso es producto de la naturaleza caída. Es producto de que las personas se dejan llevar simplemente por la naturaleza. No tenemos que siquiera hacer ningún esfuerzo para ser personas perversas. Pero para ser personas buenas, entonces sí necesitamos ser, hermanos queridos, hacer un esfuerzo grande. Porque eso no está dentro de nuestra naturaleza, está dentro de la naturaleza de Dios. Y por eso dice, pregunta de dónde vienen la guerra, los pleitos entre vosotros. Y dice, no es de vuestras pasiones. Ahora, la definición de la palabra pasión dice que es un sentimiento vehemente, o sea, incapaz de controlar, incapaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Entonces decía, hermanos queridos, que es una pasión. Pasión es algo que te hace llevar a perder la razón, a perder el control, perfectamente. Perder el control, eso es una pasión. Pero hay pasiones buenas, hermanos queridos, que nosotros también debemos amar a Dios apasionadamente. Ahí está el punto. Entonces, hermanos queridos, nosotros debemos también, cuando adoramos a Dios, hacerlo con pasión. Es decir, dejarnos llevar por el Espíritu. Aquí está el punto. Quiero llevarlos, hermanos queridos, a Gálatas capítulo 5. Quiero llevarlos ahí, hermanos queridos, para que veamos lo que sucede, la batalla que nosotros libramos diariamente dentro de nosotros. Santiago capítulo 5, verso 16. Perdón. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que aquí escribe Pablo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros hoy. Digo pues, ¿estamos ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, dentro de nosotros, hermanos queridos, si tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, entonces va a haber una fuerza que quiere dominar la carne. Pero de la otra parte está la carne se levanta, la carne se opone, mis hermanos, no se le olvide eso, estamos sujetos a la carne. Por muy espirituales que seamos, tenemos que luchar contra la carne. Y aquí es donde nosotros debemos, hermanos queridos, ser muy conscientes, hermanos, que no estamos en espíritu, no estamos fuera de esta carne. Mientras estemos en esta carne, vamos a tener una lucha. Aquí lo dice claramente, dice que estos luchan entre sí, se oponen el uno al otro. Y por eso, hermanos queridos, es que cuando usted quiere hacer el bien, va a sentir esa fuerza que lo impulsa a hacer el mal. Y cuando quiere hacer el mal o se deja llevar por el mal, va a haber ese espíritu que le redarguye y usted va a decir, no, estoy mal. Vamos, queridos, decir de que si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces va a redarguir nuestro espíritu y no va a permitir dejarnos llevar por las pasiones de la carne. Ahora bien, ¿por qué o cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cómo sabemos que el Espíritu nos redarguye? Que dentro de nosotros hay, hermanos queridos, es que antes, dése cuenta, hermanos, que usted hablaba malas palabras y no había nada que le impidiera. Bueno, lo digo por mí. Hacíamos cualquier cosa y no había algo dentro de nosotros que nos hiciera sentir mal. Es decir, estás equivocado. Cuando estábamos sin Cristo, cuando no habíamos conocido a Cristo, entonces pecábamos abiertamente y no nos sentíamos mal porque no estaba el Espíritu de Dios que nos redarguía. Pero ahora, hermano querido, cuando usted, vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Usted allí entre labios dijo una mala palabra.
Porque se salen, hermano querido. No sé, al menos a mí se me salen, hermano. Dice de una mala palabra que de repente, hermano querido, y automáticamente usted siente que algo le dice que está mal. Usted se siente culpable. Vamos a decir que no la dijo, pero la escuchó. Alguien la dijo. Antes esas palabras que no golpeaban nuestro oído, que no lastimaban nuestro oído, no nos lastimaban, que eran naturales, usted las siente demasiado pesadas. Y usted dice, este no es mi ambiente. Cuando usted se siente en un lugar, hermano querido, que no es el suyo, usted mismo se siente incómodo y usted siente que tiene que salir de ahí. No sé, hermano querido, esa es mi posición. Si yo estoy en el lugar donde, vamos a decir que hay un montón de personas hablando vulgaridades, llegué por alguna cosa o lo que sea, hermano, yo siento que ese lugar no es mi lugar y yo me doy la media vuelta y me salgo. Siento que mis oídos no soportan esas palabrerías, esas mentiras, esas vulgaridades. No, hermano querido, ¿por qué si antes lo hacía? Porque el Espíritu de Dios no estaba en mí. Porque mis pasiones, mis deseos carnales simplemente estaban y no me hacían sentir mal. Me identificaba con ellos. Pero ahora, hermanos queridos, eso me hace sentir mal. Y cuando estoy en un grupo de hermanos, de personas que hablamos el mismo idioma espiritual, entonces uno se siente cómodo, se siente a gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros y estos son los nuestros, estos pertenecen a nosotros. Y entonces, hermanos queridos, este es el punto. Ahora yo le digo, hermano querido, haga un análisis usted. ¿Cómo se siente cuando está en medio de personas mundanas, personas, ¿cómo se dice? Inconversas, hablando vulgaridades? ¿Cómo usted se siente? Pregúntese, hermano querido, ¿qué nivel de espiritualidad usted tiene? Porque si usted se siente cómodo, hermano querido, entonces su nivel de espiritualidad está bien bajo. Está bien bajo, hermano querido. Necesita alimentarse espiritualmente. Necesita alimentarse con la palabra de Dios, con la oración, hermano querido. ¿Para qué? Para que su nivel de espiritualidad suba y usted pueda ser más sensible al Espíritu. Y hermano querido, y esas personas le van a ser incómodas. Esas personas, usted no se va a sentir cómodo en medio de las personas hablando cosas mundanas. Entonces, hermano querido, vuelvo a repetirle. Entonces las pasiones están dentro de nosotros. Esas pasiones están ahí. Está hasta ahí la carne luchando contra el espíritu. Entonces, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, entonces es natural pecar, es normal. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos deja saber las cosas que están mal. Hermanos, es que hay cosas que salen naturales, pero cuando usted dijo algo o hizo algo que no está bien, el Espíritu le hace sentir, lo hace sentir incómodo, lo hace sentir fuera de lugar. Y ese es el momento que usted se da cuenta que el Espíritu de Dios está con usted. Vamos a ver, le voy a poner otro ejemplo. Y este es el famoso GPS que todos conocemos. Cuando vamos a salir a un lugar que no conocemos, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el GPS, el famoso GPS que es tan común. Lo tenemos todo en el teléfono, hermanos. Entonces, cuando usted sale y usted sale de la ruta que el GPS lo está mandando, el GPS no lo va a obligar a que usted se vaya por la ruta que le dice, pero sí le va a advertir. Dese cuenta, hermano querido. Aquí esto es bien importante que lo entendamos. El Espíritu, hermano querido, no lo va a obligar a que usted salga del lugar, pero sí se lo va a dejar saber, le va a advertir que usted está en el lugar equivocado. El GPS le dice a la primera, doble a la derecha para que se incorpore otra vez a la calle. Entonces le está dejando saber. Y si usted le hace caso, usted va a ir bien. Pero si usted no le hace caso, pues va perdido. Entonces, hermano querido, lo estoy comparando, hermano querido, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros como el GPS. Que el GPS lo dirige, pero no lo obliga, hermano querido. Recuerde eso, no lo obliga, no le va a agarrar el volante y lo va a hacer entrar al carril o a la calle que él quiere que vaya. Le está dejando saber. Y eso es precisamente, hermanos queridos, lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos deja saber, nos redarguye, nos deja saber que estamos en el lugar equivocado. De nosotros depende si queremos obedecerle o no queremos obedecer. Pero ahora viene otra cosa bien importante. Es que el GPS, cuando usted está cerca del lugar, le va a avisar. Pero si usted se aleja, ya no le va a avisar. Solo le va a marcar, no le va a hablar. Recuerde que ese tiene una voz que le dice doble a la derecha, doble a la izquierda, métase esta calle, lo que sea. Se lo está diciendo frecuentemente. Pero cuando usted se aleja, ese GPS ya no le habla. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. No le habla, solamente le indica la calle que doble, ya no le está hablando. Hermanos queridos, cuando nosotros perdemos todo, por decirlo, sensibilidad y nos dejamos llevar, de repente usted va a sentir que está mal. No lo he vivido, hermanos queridos, bendito sea el nombre de Dios, pero hermanos queridos, me lo han contado personas que dicen que por muy perdidas que estén, hay algo dentro de ellos que les está diciendo que están mal. Me contaba un varón
Recuerdo que fuimos juntos al retiro. Cuando yo recién me convertí, fuimos juntos al retiro. Y él se apartó. A tiempo después lo vuelvo a encontrar y le digo, ¿qué se ha hecho? ¿Qué pasó? Me dice, mire, me empezó a contar la historia. Me dice, ¿sabe qué? Me encontraba un día en una barra borracho, bien borracho. Y dentro de esa borrachera me decía algo que estaba mal. Y me decía, esa fue la última borrachera. Otra vez dije, no, voy para la iglesia porque ese es mi lugar. Dice que él todavía en medio de la borrachera había algo que le redarguía y le decía, estás mal, mírate al espejo. Y dice que él se miraba al espejo y decía, pero este no soy yo, no puede ser, me desconozco. Entonces, hermanos queridos, para que tengamos una idea que nosotros, dentro de nosotros están las dos fuerzas que nos dejan, hermanos queridos, que están luchando siempre. Sigamos ahí mismo, hermanos, en Gálatas capítulo 5, vamos a ir al 18. Mire cuáles son el producto, los frutos de la carne. Es lo que dice, sigamos del 18 en adelante. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19, mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Mi hermano querido, esto es lo que hace la carne. Este es el fruto de la carne. Adulterio. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, el adulterio es normal. Fornicación, inmundicia, lascivia, hermanos queridos, son tantas palabras que no se las podía explicar una por una. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos queridos, y déjenme decirle que estas no son todas. Esto es una parte de lo que Pablo dice. Hay muchas cosas, hermanos queridos, que podemos enumerar. El Señor nos está diciendo, hermanos queridos, que estos son los frutos de la carne. Esto es lo que por naturaleza nos saldría. Tal vez no todas, pero muchas de ellas. Muchas de estas cosas las practicaríamos sin siquiera pensarlo, sin ni siquiera que alguien nos enseñe. Simplemente por la naturaleza caída las practicaríamos normalmente. Eso sería lo que viviríamos. Estas son las pasiones que salen de dentro de nosotros, que ya están con nosotros, que simplemente dejarnos llevar por ellas ya nos están llevando a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que aquí dice y podemos enumerar muchas más. Pero entonces este es producto, hermanos queridos, de la carne. Estos son los frutos de la carne. Este es producto de la naturaleza caída del hombre. Por lo cual, vuelvo a repetirle, dentro de nosotros, lo que ya mismo decía Pablo, que dentro de nosotros están las dos fuerzas. Esta es la primera. La segunda, vamos al 22. Vamos al 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuchen bien, hermanos queridos. Muchos de estos frutos de la carne que estábamos hablando aquí arriba, encima de ser pecado, hermanos queridos, muchos de estos son delito. Usted puede ir a parar a la cárcel, hermano querido, por una borrachera. Puede ir a parar a la cárcel por un pleito. Puede ir a terminar en una cárcel, hermano querido, por otras cosas, pleitos, contiendas, por cualquier otra cosa. Es decir, todos los frutos de la carne, si nos dejamos llevar por los frutos de la carne, por los impulsos de la carne, hermanos queridos, tienen consecuencias. Tanto en esta tierra pueden tener consecuencias, como consecuencias eternas, que eso sería lo peor. Entonces, hermanos queridos, ¿cuántas personas no han sido encarceladas porque andaban manejando borracho? ¿Qué? ¿Una borrachera? Está bien, hermano. Una borrachera cualquiera se le hace normal. Pero, hermanos queridos, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, tanto aquí como consecuencias eternas. Porque dice la palabra de Dios, hermano querido, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y todos que practican estas cosas, todas estas cosas que mencionamos aquí, que son alrededor de 18 cosas que menciona Pablo aquí, hermanos queridos, dice que todas ellas, el que practica estas cosas, con una que practique de estas, no heredará el reino de los cielos. Hermanos queridos, escúchenme una cosa, aquí es bien importante que lo entendamos. Una cosa es practicarla, otra cosa es que nos equivoquemos. Vamos a ver, le voy a poner este ejemplo.
Un futbolista profesional, ¿qué es lo que hace, hermano querido? ¿Será que de vez en cuando va a la cancha a practicar el fútbol? No, ellos viven practicando. Entonces por eso ellos son profesionales en lo que hacen. Entonces nosotros, ¿por qué no somos profesionales en el fútbol? Porque vamos de vez en cuando. Ahí vamos a como a divertirnos. Es una pequeña diversión. Entonces, hermano querido, entonces ahí está la diferencia entre practicarlo y equivocarnos. Muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a tener problemas. Hermanos queridos, alguna de estas cosas podríamos caer, pero el caso es practicarlo. Practicarlo es reincidir en lo mismo, hasta llegar a perfeccionarlo. Es decir, el que odia, que ese odio vaya cada día más y más hasta ser un odioso profesional. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Como el que mata. Mató uno, mató otro, hasta perder toda sensibilidad, y después ya no mata por error, mata porque le gusta. Le puedo mencionar otra, el borracho. El borracho no es aquel que solamente toma una vez, sino que el que toma. Recuerda, hermano, que digo que el alcoholismo es progresivo, eso lo dice la ciencia. Es progresivo, el que se emborracha una vez y así sucesivamente hasta que llegue a ser un borracho. Eso es practicar. ¿Qué dijo, hermano? Un adicto, o sea, llega a una adicción. Eso es, hermano querido, practicarlo. Entonces, hermanos queridos, nadie va a decir, ay, me equivoqué, me emborraché. No, eso no sería una equivocación. Pero puede ser que un día nos enojemos, puede ser que un día discutamos con un hermano, puede ser que un día, cometa un error. Eso es equivocarse. Otra cosa es practicarlo. Hermanos queridos, una cosa es ya ser un profesional en lo que en esto habla claramente, dice, el que practica estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, la otra parte que dice Gálatas, dice que los frutos del Espíritu habla del amor, habla del gozo, habla de la paz, la paciencia, benignidad y mansedumbre, templanza, dice, y templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. Hermanos queridos, vamos a ver. Una persona que ama a sus hermanos, que ama a su familia, ¿será que alguien lo puede enjuiciar por eso? No, hermano querido, una persona que sea paciente, que sea pasiva, que sea pacificadora, que tenga una paz, esa paz, hermano querido, que solamente Dios da. ¿Usted, hermano querido, cree que lo pueden llevar a juzgado porque es una persona demasiado pasiva? No, todo está fuera de la ley. Nadie lo puede acusar ni para bien ni para mal. Simplemente, hermano querido, no puede, porque eso está dentro del Espíritu. O sea, esto es este gozo, estos son frutos del Espíritu. Mientras que los frutos de la carne, hermanos queridos, por una de estas cosas puede terminar en problemas. Problemas legales y sobre todo problemas con Dios. Porque dice que ninguno que practique estas cosas heredará el reino de los cielos. Entonces, hermanos queridos, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? Bueno, querido, de nuestras pasiones desenfrenadas, de nuestras pasiones de la naturaleza caída. Ahí está, hermano querido, ahí está el problema, ahí se radica el problema, ahí está la raíz del problema, mis queridos hermanos. Por lo cual, vuelvo a repetirle, debemos alimentar, ¿qué cosa? El Espíritu. ¿Para qué? Para que los frutos del Espíritu abunden en nosotros. Porque si alimentamos la carne, entonces la carne nos va a llevar a la muerte. Porque eso mismo dice Pablo. Dice que el ocuparse de la carne es muerte y ocuparse del Espíritu es vida. Hermanos queridos, ahí está el secreto. Hermanos queridos, en vez de que alimentemos nuestra carne en cosas que no nos alimentan, alimentémonos en el Espíritu, alimentémonos en la palabra, alimentémonos en la oración, alimentémonos en la meditación de la palabra de Dios. Hermanos queridos, ahí está el punto. Hermanos, el final de cuentas, esta es una decisión nuestra. Dios no nos va a obligar. Como les decía al principio, o les decía del GPS, el GPS no lo va a obligar a usted a que se meta a la ruta, pero sí se lo va a advertir. Al final de cuentas, usted decide si quiere seguir las indicaciones del GPS o quiere irse por su cuenta. Entonces, hermano querido, al final de cuentas, esa es su decisión. Por lo cual, la invitación es la siguiente: que alimentemos el Espíritu, que nos alimentemos de la palabra de Dios, que nos alimentemos de la oración, que nos alimentemos hermanos queridos, de la meditación de la palabra de Dios. Vivamos para pensar en Dios. Vivamos, hermanos queridos, es que cuando el Señor le manda a Josué, le dice que medite en la palabra de día y de noche. Hermanos queridos, es imposible que usted pueda estar leyendo la palabra de Dios de día y de noche, pero sí es posible meditar la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, que usted puede agarrar un texto, lo lee y medite en él. Eso lo puede hacer. Usted meditar es bonito cuando usted se introduce, hermanos queridos, en algo que a usted le guste, en un tema que a usted le guste. No sé, yo siempre les hago esta pregunta. No sé si soy yo el único extraño o raro, pero hermanos queridos, la mente nunca está desocupada.
La mente siempre tiene un tema que lo está trabajando. ¿Estamos, hermano querido, allí? ¿O soy yo el único que tengo siempre la mente me va así, ve? Entonces uno escoge un tema y ese tema usted lo desmenuza, ese tema lo medita, ese tema lo trabaja. Y esto, hermano querido, de eso usted se está alimentando. Este es el punto y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos manda. Para que tengamos frutos del Espíritu, debemos alimentar el Espíritu. Y si alimentamos la carne, entonces los frutos van a ser de la carne y van a ser toda esta lista que Pablo nos da. Gloria al Señor, hermanos queridos. Rápidamente dice Mateo 15, 17, 20. Mateo 15. Mateo 15, del 17 al 20. ¿Estamos ahí? Mateo 15, 17. ¿Estamos listos, hermanos queridos? Amén. Mateo 15, 17 dice: ¿no entendéis que todos los que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los ¿qué? Malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Dice el 20: estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Hermanos queridos, miremos una cosa. Quiero que entendámoslo de esta manera. Los judíos, para ellos era un ritual, era un rito lavarse las manos. No era por higiene, era un ritual. Ellos creían que al comer con las manos sucias o las manos sin lavarse, entonces ellos se contaminaban el alma, se contaminaban el espíritu. Eso creían ellos. Ellos no lo hacían por higiene. Hermanos queridos, por supuesto que debemos lavarnos las manos. El Señor no nos está mandando que no nos lavemos las manos. Debemos lavarnos las manos por higiene, pero no por ritual, no creyendo de que si no me lavo las manos me voy a contaminar el alma. Eso no es lo que el Señor Jesucristo dijo, todo lo contrario. Dijo, ¿sabe qué? Todo lo que comemos lo desechamos y va al baño. Pero lo que sí contamina al hombre es lo que entramos al corazón. Hermano querido, lo que le estaba diciendo, lo que trabajamos en nuestra cabeza, eso de la cabeza va ¿a dónde? Al corazón, es decir, a nuestro espíritu, nuestra alma. Y eso da fruto, hermano querido, ya sea frutos buenos o frutos malos, depende de lo que nos estemos alimentando. Es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Ese es el mejor alimento, hermanos queridos. Es que Jesucristo dijo que esta es la palabra de Dios. De esta debemos alimentarnos. En ella debemos meditar de día y de noche. La palabra de Dios, hermanos queridos. Y por eso debemos, hermanos, vivir alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos personas de bien. Para que alimentemos, para que nuestro espíritu esté fuerte y no nos dejemos llevar por los impulsos de la carne. Porque caso contrario, mis queridos hermanos, estaríamos alimentando la carne y por supuesto, hermanos queridos, las consecuencias van a ser desastrosas. Hermanos queridos, que dice el 20 de Mateo que leímos: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Hermanos queridos, vuelvo a repetirle, entendamos correctamente. Los judíos lo hacían por ritual, lo hacían porque ellos creían que de esa manera ellos se purificaban. Hermanos queridos, aquí va más allá de estas cosas. Dice que lo que debemos purificar es nuestra mente, nuestro corazón. Debemos alimentarnos, hermanos, con la palabra de Dios. Debemos priorizar los frutos del Espíritu. Es decir, debemos alimentar el Espíritu para que estemos fuertes, hermanos queridos, espiritualmente. Y cuando estamos espiritualmente fuertes, no cualquier cosa nos va a mover, hermanos queridos. Porque van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir adversidades, van a venir problemas de familia, problemas de matrimonio. Pero si estamos fuertes espiritualmente, hermano querido, ninguna de esas cosas nos van a mover. Hermano, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no ha pasado problemas económicos? ¿Quién no ha pasado problemas de familia? Problemas quizás de enfermedad. Hermanos queridos, todos hemos pasado en algún momento. Pero si estamos fuertes, hermanos queridos, espiritualmente, ninguna de esas cosas nos van a mover.